Como ya mencioné, estamos en Lucas capítulo 1 esta tarde. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 30. Y Dios mediante llegaremos al fin del capítulo. Continuamos en nuestra serie de Adviento. Y como hemos hablado, el tiempo de Adviento es un tiempo de acordarnos. Es un tiempo de tomar un paso hacia atrás de nuestra exposición normal y estudio y predicación de un libro en particular, y acordarnos de qué es lo que sucedió cuando Cristo vino. La cuenta escolar de Lucas nos da una parte muy importante, secuencial, cronológica. Las conexiones a las profecías del Antiguo Testamento son abundantes. Más que eso, en lo que continuamos aquí esta tarde, una de las cosas de lo que queremos hablar, como el pastor Gabriel ya habló, cuando el ángel habla con María, como él explicó el domingo, el ángel le dijo a María que este era el cumplimiento de la palabra de Dios. Este era el cumplimiento de las promesas de David en 2 Samuel 7, que de la simiente de David vendría el rey que reinaría para siempre. Esto es algo que María que anhelaba el ver, que veía la verdad de las promesas de Dios que eran prometidas por David, y nosotros sabemos que Cristo reina en el trono. Eran 500 personas que eran testigos de la ascendencia de Cristo al cielo, y antes de ascender, mientras se está preparando para regresar al cielo en la montaña, Él les dice: toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No hay nada que no existe debajo de la autoridad del Rey Jesucristo. Y qué tan importante es eso, que nos acordemos en un día y en un tiempo cuando parece que todo alrededor de nosotros se va alejando más y más debajo de lo que es la autoridad de Dios. No tenemos nosotros la pregunta en nuestra mente: ¿quién ganará en el fin? Él ascendió. Igual como Él ascendió, Él regresará para reinar para siempre. Leamos en Lucas capítulo 1, 39 al 56. Esto está siguiendo igual en el evento. Gabriel viene, habla con María, le dice todas estas cosas, y esta es la respuesta de María. Estas son las acciones de María cuando ella recibe la promesa que ella será bendecida y ser la madre de nuestro Señor. Su respuesta empieza en el versículo 39. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judea, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo en su nombre.
y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con un brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Y María quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra santa e infalible. Y nos es bueno el regresar al Señor, hermanos, hermanas, una vez más. Padre Celestial, debemos estar bajo convicción por la historia que leemos, por la frialdad que vemos de esta jovencita María, por el derramamiento del Espíritu Santo, por la confesión de que hay una misericordia dada al estar en la presencia del Señor, como dijo Elizabeth. Señor, que nosotros tengamos tal hambre, tal gratitud de tus bendiciones enormes, Señor. Que entrenemos nuestras mentes con las Escrituras como la joven María obviamente se entrenó. Señor, que cada vez que hablemos, cada vez que adoremos, las Escrituras derramen de nuestras bocas, para que seamos aquellos que tengan fe bíblica, que vemos a ti con fe, que confían en tu palabra y vemos todas las cosas buenas que haces. Señor, te pedimos por estas cosas, que te pedimos que las obres tú dentro de nuestros corazones a través del mismo Espíritu Santo que obró en la vida de Elizabeth y de María. Entendemos que tú eres el Dios que no cambia. Eres el mismo Dios hoy, mañana y siempre. Tú eres el Dios que prometió a Abraham que en su simiente bendecirías a todas las naciones. Tú eres el que trajo eso a cumplimiento a través de la joven María. Señor, sé con tu iglesia como tú prometiste, que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo y que cuando regreses harás tu casa con nosotros. Señor, anhelamos y vemos a frente el cumplimiento de estas promesas. Te adoramos por eso en el nombre de Jesucristo. Amén. La suficiencia de la palabra de Dios es como está en relación de todo de la santidad. Está demostrada aquí en el texto. Y la verdad es que se ve más y más cierto que hay ideas dentro de nuestro mundo que se elevan y se ponen en contra del conocimiento de Dios, que se ponen en contra de Dios y que son diabólicas, como dice Santiago. Una de esas ideas que podemos apuntar es que la fe es ciega. Este es un concepto de la fe que encontramos en nuestro mundo ahorita, que la fe es algún tipo de brinco a lo no conocido, que no tienes que basar en el pensamiento racional. Y la verdad es que la definición del mundo no es la definición bíblica. La definición bíblica es informada por todo lo que Dios ha hecho y produce en la vida del individuo acciones que son igual a esa fe. María actúa conforme a su fe, basada en lo que le dijo el ángel, empezando en el versículo 39 al 45. Vemos: en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, una ciudad de Judea, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth.
Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz: bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Vemos aquí cómo es que Lucas pone la cuenta de los acontecimientos cronológicamente, y su intención de poner todas estas cosas estudiosamente empieza diciendo en esos días, y para poner eso en contexto había hablado del tiempo y la fecha cuando Zacarías había escuchado o visto el ángel mientras él estaba en el templo ofreciendo incienso, y habló como a 6 meses después, en el versículo 26, 6 meses después, María también tuvo un encuentro con un ángel. Sabíamos que Elizabeth se estaba escondiendo su embarazo por 6 meses, así que 6 meses después de que Zacarías vio al ángel, María recibe también visita del ángel, como se nos fue explicado el último domingo, y el bebé de Elizabeth fue escondido durante la mayoría de esto. De hecho, le fue revelado a María a través del ángel que Elizabeth estaba embarazada. María no sabía que esa realidad, no sabía que del embarazo de Elizabeth, que hace sentido, ha sido 6 meses, y en esos 6 meses Elizabeth se ha estado escondiendo de la gente y no le ha dicho a nadie, y de hecho María no está ni en el mismo pueblo. Claro que María no sabe. María es informada por el ángel. ¿Y cuál es la respuesta de María? María se levantó y se fue con prisa allá a Judea. Lucas agrega esa palabra en esos días para que nosotros sepamos que no es mucho tiempo que pasó, no meses o semanas. En unos días después de que el ángel visitó a María, que ella se prepara a ir a ver a su prima Elizabeth. María fue con prisa, apresuradamente, a la región montañosa, una ciudad de Judea. Juan Calvino comenta brillantemente de esta fe en acción. Juan Calvino dice, esa prisa, viendo esa palabra, que ella fue apresuradamente, la prisa demuestra una sincera y fuerte afección. Podemos ver que la Virgen no tenía nada más alrededor de ella que ella veía tan importante, que aparte de lo que vemos, que ir en una estima de lo que Dios ha dicho hacia allá. Pero podemos ver cuál era el objeto, por qué es que ella se fue apresuradamente con Elizabeth. Juan Calvino continúa diciendo, no hay absurdidad al ver que ella quería confirmar su fe, al ver el milagro que ya se le había sido dicho por el ángel. Porque aunque los creyentes sí son satisfechos con la palabra de Dios misma, si sienten el anhelo de ver las obras que son conductivas para fortalecer su fe. Regresamos a lo que estamos hablando. La fe cristiana no es una fe ciega, no es una fe que no vea las promesas de Dios. Y eso es lo que vemos esta jovencita haciendo. Ella escuchó de un ángel que milagrosamente su prima anciana Elizabeth, que estaba más allá de la edad de poder tener bebés, tiene un bebé. Y ella ve que definitivamente
necesita ver este milagro. Y el ir, su prima está embarazada y va porque ama a Elizabeth y para ver la verdad de lo que Dios ha revelado, la razón. En lo que vemos, esto de la fe bíblica y tener una fe que está establecida en lo que la coherencia de lo que dice Dios y ver eso en el mundo alrededor de nosotros. Es el ver las verdades bíblicas que saltan de las páginas de la Biblia para nuestro notar cuando vemos los acontecimientos alrededor de nosotros, las cosas que Él da y el establecer nuestra fe en algo sólido, porque es entonces que el mundo insiste que la fe tiene que ser ciega, porque es que el mundo insiste que para tener una razón o el buscar evidencia de lo que Dios ha dicho es cierto, no puede ser fe realmente. Y la razón es porque toma fe ciega que creer que una explosión de la nada hace billones de años creó todo lo que está alrededor de nosotros. Eso toma fe ciega. Esa no es la fe bíblica. Dios dice, pruébame y verás que yo soy bueno. Dios provee una y otra vez en la consistencia de su palabra, en la preservación de su palabra, las cosas buenas que Él da a aquellos que le temen, una y otra vez, que no está pidiendo una fe ciega, le está proveyendo toda la evidencia necesaria para una fe verdadera, porque aunque vemos que estas cosas, vemos la realidad, que hay coherencia, que hay una unión en la fe cristiana con la realidad que Dios creó en el mundo, vemos que el negar eso es el definir que la fe es ciega. Eso es porque en nuestro mundo, mientras viajamos, como dice el apóstol Pablo, que tenemos que ir destruyendo estas ideas que se ponen en contra del conocimiento de Dios en lo alto, porque para rechazar a Dios es necesario el establecer otro tipo de estructura. Es lo que vemos pasando en nuestro país. La idea de ser una nación bajo Dios ofende a tantos. Y está bien ser un cristiano mientras tu cristianismo se quede en la iglesia. Pero en cuanto lo saques al mundo público, si lo sacas de la iglesia a vivirlo, van a haber aquellos que estarán en contra de ti. Yo creo que simplemente va a empeorar. Esto es lo que sucede, sin embargo, cuando el cristiano ve la revelación de Dios. ¿Qué es lo que dice que María hizo? Que apresuradamente fue a ver esta verdad. Con apresuramiento fue a ver a Elizabeth. Claro, quería ir a ver su familia, ¿verdad? Pero también quería ver este gran milagro que le dijo el ángel. Ahora, con esa prisa llega María, el Señor la protege en su viaje. Ha de ser muy interesante si pensamos en la vida de María por un momento. Está viajando a ver a Elizabeth y a corto rato estará viajando a Belén a tener a su bebé. Y sabes, hay peligros en las carreteras. No estaba la situación segura como está ahorita. Había ladrones en las carreteras, habían peligros, hay muchas cosas y peligros, pero el tener un ángel que te dice vas a dar a luz a este hijo ha de haber sido un gran consuelo y fortaleza para ella. Ha de haber sido una buena promesa. No puedo morir ahorita, el Señor tiene un propósito ahorita. Pues vemos la fe de María en las promesas de Dios siendo revelada como extraordinaria. Pero en el versículo 41 al 45, al 43, vemos la cuenta de María llegando y hablando con Elizabeth, y más
profecía milagrosa. Acuérdense que estamos en un tiempo cuando habían sido 400 años cuando Dios no había demostrado o derramado su espíritu de profecía, y ahora tenemos a ángeles hablando, ángeles visitando a María. Vamos a tener una mujer profetizando y decir cosas que ella no pudo haber sabido. En el 41 al 43, y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó con gran voz: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Piénsenlo por un momento. Elizabeth está viendo a María entrar. ¿Cómo supo que ella estaba que estaba embarazada? O sea, no pudo haber estado embarazada por más de unos días, asumiendo que el evento sucedió como el ángel dijo, ¿verdad? María no pudo haber estado embarazada por demasiado tiempo. De hecho, vemos que el Espíritu Santo llena aún hasta María aquí. Esta es una revelación divina. Elizabeth ve a María y el Señor le revela a Elizabeth: ella es la que ha sido escogida para ser el instrumento a través. El Señor vendrá, y llena del Espíritu Santo exclamó con gran voz, con gozo grande, diciendo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Y esa es la respuesta, la respuesta de Elizabeth. ¿Por qué me ha acontecido a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Esta es una advertencia para cada uno de nosotros. Es un honor. Muchas veces es fácil el no maravillarnos en los grandes dones y bendiciones que Dios nos da. Cristianos por muchos años, y el Espíritu Santo, se nos olvida a veces el ver el gran honor, la gran bendición que hemos sido dados, que el Señor fue mandado, que Él mandó al Espíritu para ser nuestro consuelo. La exclamación de Elizabeth: ¿cómo es? ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? ¿Cuál es el privilegio que yo tengo, que el Señor piensa de mí mientras Él intercede de mi parte? Qué gran, hermosa gracia que Él vendrá un día y habitará conmigo. Esta exclamación hermosa de Elizabeth, y aún más el proclamar el título de Cristo: Él es el Señor. Elizabeth llega al centro de lo que es el llamar en el nombre del Señor, y lo dice con certeza absoluta, que aquellos de nosotros que venceremos, aquellos de nosotros que iremos con Cristo, proclamaremos igual como Elizabeth la proclamación de esta verdad, y conoceremos a Elizabeth. Esa proclamación, esa promesa de que cada persona que proclama o profesa el nombre de Cristo verdaderamente será salvo. Hemos de atesorar al Señor. Y sí, es verdad que María es bendecida de entre las mujeres, y hemos visto el domingo, y hablaremos más de eso esta semana que viene. Antes de eso, continuamos en versículo 44. Y puedo decir que este versículo causa mucho dolor. No el versículo en sí, sino la respuesta del mundo. Sino este mundo. El versículo 44, Elizabeth dice: porque aquí apenas la voz de
de tu saludo llegó a mis oídos. La criatura, el bebé, saltó de gozo en mi vientre. Me han escuchado mencionar al Dr. White de vez en cuando, el apologista que yo sigo. Yo creo que es un hombre de Dios fiel y un pastor bien entrenado. Habló esta semana en Twitter este versículo, probablemente al pensar del Día de Acción de Gracias y las cosas por las cuales Él da gracias, y una de ellas es que Dios provee vida, da vida en el vientre, que Juan el Bautista es evidencia que hay vida en el vientre y que destruir tal vida es una abominación, debería de ser protegida. Y yo fui muy entristecido al leer las respuestas a este mensaje en Twitter. Cientos y cientos de respuestas hacia él, de aquellos que honestamente profesan odiar a Dios honestamente, pero agnósticos, ¿verdad? Pero uno en particular, un hombre con una educación a mi nivel de seminaria, como yo, en su biología tiene, que es pastor, y él dijo: la razón por la cual el bebé saltó en el vientre de Elizabeth es por la adrenalina de la emoción de Elizabeth. Y él usó esto para justificar el asesinato de bebés en el vientre, diciendo que ellos no reciben vida, no reciben espíritu hasta que nacen verdaderamente, como si fueran alguna diferencia entre el monte de concepción, en quién somos nosotros y quiénes somos cuando nacemos. Las estructuras están ahí, y es asqueroso que este hombre usara las escrituras para decir esto. Pero regresamos. Elizabeth acaba de tener esa revelación del Espíritu Santo, está hablando proféticamente lo que Dios le ha revelado. ¿Y cuál es la respuesta? El bebé en mi vientre brincó por una causa de adrenalina. No, la criatura saltó de gozo. Juan el Bautista, por guianza del Espíritu Santo, aún en el vientre de su madre, saltó de gozo en la presencia de su Señor. Y es una vez más esa imagen de cómo podemos nosotros perder nuestra sensación y sensitividad a Dios, cómo podemos perder nuestra sensitividad del cristianismo verdadero. Y yo recordaré a mis cristianos, hermanos y hermanas, una y otra vez: no pierdan su sentir cristiano. Si un bebé en el vientre brincó en gozo, si Elizabeth exclama: qué honor me ha dado a mí, que no más, que no tanto más aquellos en quienes el Espíritu de Dios habita. Cada momento que somos nosotros, aquellos que son representados ante el trono de Dios por Cristo. Me gusta la explicación de Calvino de este texto. Él dice: es natural que un gozo de parte de la embarazada causaría gozo también del bebé en su vientre. Calvino está diciendo: sí podrías interpretar esto como una respuesta natural de la adrenalina de Elizabeth, pero Calvino agrega: pero Lucas está demostrándonos un acontecimiento extraordinario, nada bueno, no hay un propósito bueno que sale al tratar de meternos en las preguntas profundas de cuáles niveles de profundidad el bebé en el vientre pudo sentir. Basta y es suficiente que el bebé fue movido por el Espíritu Santo. Es hermoso el ver que aún en el vientre el Espíritu Santo obra. La respuesta de Elizabeth a María simplemente refuerza la imagen que nos ha dado Lucas de una mujer virtuosa ante Dios. Continuamos en el
Versículo 45. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Acuérdense que Elizabeth habla de parte o guiada por el Espíritu Santo a decir estas cosas que ella no podría saber. ¿Cómo puede saber de la fieldad de Dios? Pero el Espíritu sí. Y mientras el Espíritu habla a través de Elizabeth, puede decirle a María, tú creíste. Podemos tener más certeza de nuestra interpretación del versículo 39. ¿Por qué es que María fue con prisa a ver? ¿Era porque dudaba o porque quería ver la salvación que el Señor ya había proclamado? Una fe verdadera centrada en la palabra de Dios. Y este versículo nos es revelado que María tenía fe. Ella creyó que tendría cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Tenemos que ver, hablaremos en un momento, el número de escritura que esta jovencita dice nada más en estos 5 versículos de la declaración de María. Versículo 46 al 55, María dice, exclama, ha entrado a la presencia de Elizabeth, y Elizabeth está llena del Espíritu Santo, el bebé brinca de gozo. ¿Y cómo responde María? Mira qué padre soy. No, dice, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Y fue considerada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, a su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Antes de examinar este texto, simplemente quiero tomar un momento para confesar que las palabras de esta jovencita me dieron gran pena a mí. Yo he estado en el texto de las Escrituras toda mi vida, pero el nivel en que María está saturada de la palabra de Dios, de poder hablar de tan nivel, tantas escrituras en adoración, pone a vergüenza a cualquier persona. Para ponerlo en contexto, vamos a ver nada más los primeros 5 versículos, 47 al 50, 46 al 50, y hacer una lista rápida. Voy a ir un poco rápido, así que si no los puedes escribir, yo les puedo dar la lista después. En el versículo 46, ella referencia 1 Samuel 2, Salmo 33 y 69. Versículo 47, Salmo 35, Salmo 100, Isaías 61, Habacuc capítulo 3, Salmo 48, Samuel capítulo 1, Salmo 72 y 138 y Malaquías 3, versículo 49. Versículo 49, Salmo 71, 89, 99, 111, 126, Isaías 57 y Sofonías capítulo 3, versículo 50, Deuteronomio 5, Deuteronomio 7, Salmo 89 y Salmo 103
Esos son nada más los primeros 5 versículos. Esta mujer es movida a adoración. Lo que viene de su boca, esa escritura, son las promesas de Dios, habladas una y otra vez para reforzar ese entendimiento que esto es alguien que cree. Esta jovencita es alguien que conoce las promesas de Dios, que sabe lo que está siendo cumplido, que sabe lo que significa que el Mesías viene a través de ella. Su mente está tan saturada que cuando el Espíritu la llena, ella empieza a adorar, y las conexiones que ella hace bíblicamente salen como fuente de su boca en adoración. Una vez más, como dije, yo he estado en la palabra de Dios toda mi vida. Yo he sido un cristiano desde que era 5 años de edad, y esta jovencita conocía las escrituras mejor que yo. Mejor, yo diría que muy pocos. Hay muy pocos que lleguen a este entendimiento de las escrituras en nuestro día. El estar tan saturada de las escrituras y meditar en ellas y conocer eso. Un día, Dios mediante, el pastor Gabriel y yo predicaremos en Lucas, y cuando lleguemos en el capítulo 1 de este pasaje, les puedo decir que vamos a estar ahí un buen tiempo, porque cada una de estas declaraciones de María es un mensaje en sí. ¿Qué significa el glorificar a Dios? ¿Qué significa el regocijarnos? ¿Qué significa la declaración que Dios es mi Salvador? ¿Qué significa que Él vea a los humildes y humilla a los que son orgullosos? Cada una de estas declaraciones llaman y proclaman el Dios que responde a sus promesas. Pero hoy, porque tenemos tiempo limitado, podemos hablar de algunas de las cosas superficiales de lo que dice María. Su primera respuesta es adoración. Cuando Elizabeth responde y le dice: eres bendecida, bienaventurada entre las mujeres, y ella responde: yo ensalto, yo glorifico a mi Señor, engrandezco al Señor. La primera respuesta de los que creen en Dios es adoración. Es verdad, a través de la historia, los salmos de David, una y otra vez, elevan la salvación que el Señor provee. Es la creencia verdadera que trae al adorador a adoración. Estaba hablando el propósito de la adoración en el Nuevo Testamento, y que es elevada, es más que simplemente llevar un cordero a un sacerdote y el matarlo y rostizarlo y tener la Pascua y hacer estas cosas rituales, el venir y cantar todos los himnos. Uno puede dar todo el dinero y darle al pastor, y eso no es adoración. La adoración es llegar al entendimiento que Dios es el Salvador de mi alma, y adorar, glorificar esa realidad. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo a la mujer? Un día nadie va a adorar en esa montaña, no adorarán en Jerusalén tampoco, me adorarán en espíritu y en verdad. Eso es lo que significa adorar verdaderamente, y la verdad viene a través de la palabra de Dios, y llenar nuestra mente con la verdad bíblica produce adoración, y esa adoración produce gozo. Mi espíritu se regocija, dice ella, en el Dios de mi salvación. Hay una confianza que viajó hasta Elizabeth. El Señor la protegió, porque el Señor ya le había dicho que ella daría a luz a su hijo. Viaja a Belén después, y no encuentran dónde quedarse en Belén. Sigue pudiendo ver razón para gozarse, porque el Señor es mi Salvador. La realidad es que, como el pastor Gabriel habló el domingo, que María tendrá mucho dolor. Las escrituras nos dice que María también tendrá su corazón perforado por una espada. También al ver a su hijo morir va a ser gozo y tristeza profunda al mismo tiempo. Es el cumplimiento del salmo, que la tristeza viene en la noche, pero el gozo en la mañana. La tristeza vino cuando Cristo murió en la cruz, pero cuando María ve la revelación de su resurrección y entiende que este sacrificio propiciatorio era la manera que Dios escogió,
salvarlo. Ese gozo ciertamente le ha de haber regresado. El versículo 48 al 53 ensalza a un Dios que eleva a los humildes. 48, porque ha mirado la humilde condición la humilde condición de esta su sierva. Ahora, mientras hablamos de ella, el estado humilde, estamos hablando de alguien de la mujer en la cual todas las generaciones serán bendecidas. Verdaderamente, si es bendecida, la bendición de ella es en cierta manera una bendición a cada mujer que es estéril, a mujeres hoy, a mujeres que tan fácil es, que fácil es a la mente humana el hacer segundos o comparaciones entre hombres y mujeres. Los hombres son más fuertes, los hombres son líderes, los hombres son los que predican en la iglesia, ¿verdad? Pues las mujeres nada más tienen que ver históricamente lo que dice los acontecimientos de la Biblia y decir, pues nuestro Salvador vino a través de una de nosotros. El Señor vino a través de una de nosotros. En María, la redención de los que la redención de las mujeres caídas, la redención de las acciones de Eva era cumplida. El Señor bendice a María con la bendición de dar a luz al Señor, y el Señor en la cruz redime. Es increíble el meditar en esta verdad. Es hermoso el pensar en el cuidado íntimo de Dios por cada miembro de su familia, no nada más en proveer salvación por ellos, pero el elevarlos, al darles los privilegios para que los hombres puedan decirse: el Señor, tú nos has hecho líderes en nuestra casa, líderes en nuestras iglesias. Las mujeres pueden decir: el Señor nos ha dado un gran y hermoso propósito. Versículo 49 al 53: porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes, y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Noten que María no está diciendo: yo le doy permiso a Dios a hacer esto. No era la victoria de María, era la victoria de Dios. Ella lo proclama: Dios ha hecho grandes cosas para mí, santo es su nombre. Él ha hecho esta creación en el vientre de María. No era obra de María, era obra de Dios. No era cooperación mutua, era la obra de Dios de principio a fin. Mientras Dios mismo trajo la vida, la sostiene, crece a ese bebé en su vientre. Cristo nace, Emmanuel, de ella. La obra de Dios, el ser lleno del Espíritu en Cristo, Cristo siendo lleno del Espíritu sin fin. Mientras María proclama la bondad de Dios conforme a las promesas bíblicas. Versículo 54 y 55. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Esta es la confesión de alguien que ha habitado en las promesas de Dios y las cree. Ella creía que Dios proveería. Cuando Dios mandó a un ángel y dijo: he proveído, el que nacerá de ti será conocido como Yeshua, el que salvará a su gente de los pecados. Vemos la palabra griega Yesu, que traducimos Jesús, que significa el que salva a su gente de sus pecados. Las promesas de Dios cumplidas. Y espero que esto esté más o menos haciendo que alarmas suenen en su mente, porque hemos estado en una serie de la línea dorada
la línea de oro, la promesa del que aplastaría la cabeza de la serpiente, la promesa a los patriarcas que Dios mandaría a través de su línea, las promesas a David, la solución de Esdras, el cumplimiento de cada uno de los mandamientos y cosas en la ley que parecen tan duras hasta Cristo. Cerraremos esta tarde con el versículo 56. Y María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Haremos la matemática. Elizabeth está embarazada por 6 meses, María está ahí, María se queda ahí 3 meses, María se quedó ahí hasta el nacimiento de Juan, María se quedó ahí hasta el tiempo cuando Juan nació. Y después yo creo que es razonable el ver que probablemente María estuvo ahí para ayudarle a su parienta anciana en el proceso de eso. Eso es lo que yo veo de eso. Pero más importantemente de eso, más importante que eso, vemos la cuenta cronológica y cuidadosa que Lucas nos está dando. Lucas nos da un tiempo para que podamos ver cómo pasó estas cosas, para ver cuándo nació. Así que María ahorita estaría como 3 meses. Sabemos que viajará a Belén y sabemos que dará luz cuando llegue ahí, así que eso va a ser más o menos a 6 meses de este acontecimiento aquí. Y Lucas nos da este tiempo cronológico para que podamos poner estos eventos en el tiempo, para que podamos tener conclusiones, ideas de cuándo nació Jesucristo. Así que ¿cómo es que concluimos esto? Es bueno que todavía estamos en medio del Adviento. Todavía hay tanto más, pero esta noche tal vez podemos concluir con el entendimiento que al regresar a esta cuenta bíblica una y otra vez en nuestra vida, no alcanzaremos a llegar a las profundidades de lo que es la proclamación bíblica de Emmanuel, Dios con nosotros, la profundidad de esa declaración, las conexiones en las Escrituras, cuando Pablo dijo que Cristo se vació a sí mismo, que él no contó su deidad como algo grande, sino que se vació y se hizo un siervo. En esas miles de conexiones de que Dios está con nosotros, hay una pausa de 6 meses. María está 6 meses. Elizabeth está 6 meses. Leeremos del nacimiento de Juan y los milagros alrededor de eso, y después María regresará y irá con rumbo a Belén, porque Dios ha decretado que va a haber un rey que quiere más dinero en los impuestos. Es increíble ver lo que Dios hace en su soberanía para que todo suceda exactamente como Él ha declarado que va a venir. El Señor obra los medios y los métodos. Y hermanos y hermanas, concluiremos con Romanos capítulo 15 versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y decimos amén.